Diane Keaton pasó sus últimos meses fuera del ojo público. La actriz de Annie Hall ha fallecido en California. Un portavoz de la familia confirmó a People el 11 de octubre que tenía 79 años. Así que, ya sabes, incluso cuando era joven, me gustaba mucho la moda. Ese fue el comienzo de mi respuesta a usar lo que me diera la gana. Dicen que Hollywood esconde sus verdades más oscuras tras una sonrisa. Y el último mensaje de Diane Keaton podría ser prueba de ello. Todos sabemos cómo funciona esta ciudad. Cuando un icono querido desaparece repentinamente del foco de atención, suele haber algo mucho más oscuro tras las puertas de esas mansiones de lo que nadie quiere admitir. Nadie lo usa nunca. Y estoy empezando a pensar que soy rara. ¿Crees que estás empezando a pensar eso? El 11 de octubre de 2025, el mundo del espectáculo perdió a una de sus estrellas más enigmáticas cuando Diane Keaton fue encontrada inconsciente en su casa de California a la edad de 79 años. Pero aquí es donde las cosas se ponen absolutamente retorcidas. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que trasladaron a una mujer de 79 años a un hospital cercano, pero la causa de la muerte sigue siendo completamente desconocida. Sin signos de traumatismo, sin declaración oficial y sin pista de lo que realmente ocurrió dentro de esa mansión de Brentwood. Solo un silencio ensordecedor. Y si sabes algo sobre Hollywood, sabes que el silencio nunca es accidental. Cuando la industria quiere enterrar algo, son maestros en hacer desaparecer la información más rápido que una carrera después de un tuit equivocado. La actriz Diane Keaton ha fallecido a la edad de 79 años. Y esto está siendo informado por la revista People. Pero esto es lo que tiene a los expertos absolutamente alborotados. Apenas unas semanas antes de su muerte, Diane había grabado algo, según se informa. Un mensaje tan críptico y emotivo que incluso dejó a sus amigos más cercanos completamente mudos. ¿Era una confesión sobre los secretos más oscuros de la industria? ¿Una advertencia sobre lo que les ocurre a las estrellas que se niegan a seguir el juego? ¿O la última carta de amor no enviada de Hollywood a uno de sus iconos más incomprendidos? El momento de todo es lo que hace que toda esta situación parezca orquestada. Estamos hablando de una mujer que pasó décadas navegando por las aguas más traicioneras de Hollywood, que sobrevivió cuando otros no lo hicieron, que sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos. Y de repente, justo cuando empieza a alejarse del foco de atención, cancela apariciones, evita a los paparazzi, ¡boom!, desaparece. Aquí es donde el encubrimiento se hace realmente obvio. A las pocas horas de su fallecimiento, se envió una solicitud privada de discreción a los medios de comunicación de toda la industria. Algunas fuentes dicen que su casa fue sellada inmediatamente con acceso limitado, incluso para personas que la conocían desde hacía décadas. Otros susurran que los primeros en responder llegaron antes de que nadie llamara al 911, un detalle que tiene a los teóricos de la conspiración trabajando horas extras. La declaración de la familia fue un manual de control de daños de Hollywood, breve, sin emociones y estrictamente controlada. Su familia ha pedido privacidad en este momento de gran tristeza. ¿Les suena familiar? Es el mismo lenguaje aséptico que utilizan cada vez que alguien muere en circunstancias cuestionables en esta ciudad. ¿Privacidad de qué exactamente? ¿Qué están tratando de mantener oculto? Porque cuando tienes a una actriz legendaria que ha estado cargando con secretos de Hollywood durante más de 5 décadas y de repente desaparece después de grabar algún mensaje final misterioso, eso no son causas naturales.
Es la industria protegiéndose a sí misma. No es ningún secreto que después de que Rich McAdams irrumpiera con su golpe de 1-2 de Mean Girls en The Notebook en 2004, fue muy exigente con los proyectos que eligió porque estaba tratando activamente de evitar el superestrellato. Y ese mensaje, el que supuestamente contiene sus verdaderos pensamientos sobre Hollywood, sobre la gente con la que trabajó, sobre lo que realmente ocurre a puerta cerrada. Nadie habla de ello, lo que significa que o bien ha sido enterrado para siempre o está a punto de cambiar todo lo que creíamos saber sobre la edad de oro de Tinseltown. La verdadera señal de alarma empezó a aparecer meses antes de que nadie sospechara que algo iba mal. Verán, en Hollywood, cuando una estrella importante empieza a retirarse del foco de atención, siempre hay una razón calculada detrás de ello. Y el comportamiento de Diane en esos últimos meses fue la preparación de un manual de control de daños. Los expertos de la industria que han visto este patrón antes empezaron a notar las sutiles retiradas. Primero, las apariciones canceladas que se explicaron como conflictos de programación. Las fotos de los paparazzi se hicieron cada vez más raras, a pesar de que solía ser vista regularmente por Brentwood paseando a su perro. ¿Cuándo fue la última vez que viste una foto sincera de Diane Keaton? Piénsalo. Se veía sana. Esto es ok. People está informando de esto exclusivamente y todo lo que dicen es que no hay más información disponible en este momento. La señal más reveladora fue cómo empezó a evitar los eventos en los que podría enfrentarse a preguntas inesperadas. Ya saben cómo funciona Hollywood. Las estrellas veteranas como Diane suelen estar ansiosas por hacer circuitos de prensa, programas de premios y homenajes de la industria. Estas personas viven por el foco de atención, por la validación, por mantenerse relevantes. Pero de repente, Diane no estaba por ninguna parte. Amigos que la conocían desde hacía décadas empezaron a describirla como cansada, distraída, distante. Pero aquí está la cosa sobre las amistades de Hollywood. A menudo se construyen sobre la conveniencia profesional más que sobre la intimidad genuina. Así que cuando estos mismos amigos afirman que no sabían lo que pasaba, te hace preguntarte si los estaban manteniendo deliberadamente en la oscuridad o si simplemente se estaban protegiendo ahora que se ha ido. La venta de la casa fue la mayor evidencia fumadora. En marzo de 2025, Diane sorprendió a todos al poner a la venta su amada finca de Brentwood, la misma casa que había restaurado con cariño durante 8 años y que una vez dijo que nunca dejaría. Esta no era una propiedad cualquiera, este era su santuario, el lugar donde escribió un libro entero llamado La casa que Pinterest construyó. Que alguien abandone la casa de sus sueños sin explicación, eso no es reducir el tamaño. Eso es huir. Después de que decidiera vender la casa de sus sueños en Los Ángeles, una decisión que sorprendió a muchos de sus amigos y fans. Y esto es lo que es realmente sospechoso. Inmediatamente después de su muerte, fuentes afirmaron que la casa había sido sellada con acceso limitado, incluso para personas que habían estado cerca de ella durante años. Porque una familia necesitaría controlar el acceso a una propiedad a menos que hubiera algo dentro que no quisieran que se descubriera. El patrón es el clásico encubrimiento de Hollywood: crear distancia, controlar la narrativa y asegurarse de que nadie se acerque demasiado a la verdad hasta que sea demasiado tarde para que importe. Pero para entender lo que realmente llevó a Diane a ese mensaje final críptico, tienes que volver a donde el problema de Hollywood contra ella comenzó primero.
porque esta industria tiene una manera retorcida de tomar talento joven y vulnerable y sistemáticamente romperlos hasta que se convierten en productos perfectos y controlables. Fue en 1968 cuando Diane fue elegida para el cabello de Broadway. Y ahí es cuando comenzó la verdadera pesadilla. El director supuestamente le dijo directamente a la cara que conseguiría el papel principal si perdía peso. Piénsalo por un segundo. Un hombre poderoso en la industria del entretenimiento, utilizando los sueños de carrera de una mujer joven como palanca para controlar su cuerpo. ¿Les suena familiar? Debería, porque este es el libro de jugadas más antiguo de Hollywood. Ese único momento puso todo en marcha. Diane admitió más tarde en sus memorias que se convirtió en una maestra en ocultar lo que vino después. Una devastadora batalla contra la bulimia que describió como una vida construida en torno al perfeccionismo, el secreto y la vergüenza. El tipo de prisión que Hollywood prácticamente venera porque crea estrellas que son más fáciles de manipular y controlar. Primero, y ciertamente no puedo decir que disfrute dirigiendo. No, es muy difícil. Sabes, no es tan fácil. Durante años, Diane vivió esta doble existencia. Para el mundo, era la actriz encantadora y peculiar con la risa contagiosa y el estilo característico. Pero a puerta cerrada, estaba atrapada en lo que ella llamaba una enfermedad mental, una que consumía cada momento de su vigilia. Una vez confesó que comía 20.000 calorías al día, un ciclo oscuro de control y caos que casi la destruyó desde dentro. Aquí es donde la crueldad de Hollywood se vuelve absolutamente repugnante. Años más tarde, cuando Diane estaba siendo públicamente celebrada en los American Film Awards, su colaborador y exnovio, Woody Allen, decidió convertir su trastorno alimentario en un chiste. Delante de una sala llena de élites de la industria. Bromeó. No sabía que era bulímica. Si hubiera sabido que lo vomitaba, podría haberla llevado a Pizza Hut. Pero sí cometió un interesante lapsus freudiano. Ella, cuando empezamos a salir, quiso referirse a mí como un joven director con talento. Pero en cambio, me llamó un trampolín. El público se rió. Diane se rió, pero la gente que la conocía dijo que estaba profundamente afectada por ello. Un informante afirmó que nunca olvidó ese momento, cómo su experiencia traumática más vulnerable se convirtió en entretenimiento para la misma industria que la había causado en primer lugar. Este es el maltrato psicológico en el que Hollywood se especializa. Crean el trauma, luego se burlan de ti por tenerlo. Exigen perfección, luego te avergüenzan por los métodos que utilizas para conseguirla. Y cuando finalmente te derrumbas, se hacen los sorprendidos y ofrecen sus pensamientos y oraciones mientras encubren lo que realmente ocurrió. Ese trastorno alimentario, esa necesidad de control, esa constante batalla entre el perfeccionismo y la autodestrucción, nunca abandonó realmente a Diane. Y ahora, décadas más tarde, algunos creen que esos mismos patrones destructivos pueden haber regresado en sus últimos meses, lo que lleva a cualquier verdad que se sintió obligada a registrar en ese misterioso último mensaje. Pero la relación de Diane con la crueldad psicológica de Hollywood va incluso más allá de su trauma personal, porque cometió el error fatal de apoyar a alguien. La industria decidió sacrificar. Y en Hollywood, la lealtad a la persona equivocada puede destruir todo lo que has construido en cuestión de horas. Cuando el movimiento Me Too arrasó la industria del entretenimiento como un fuego purificador,
La mayoría de las celebridades se distanciaron rápidamente de cualquier persona con incluso un susurro de controversia. Era el modo de supervivencia. Salva tu propia carrera primero. Haz preguntas después. Pero Diane Keaton eligió la lealtad por encima de la autopreservación. Y esa decisión puede haberle costado todo en última instancia. Y qué miedo da, y qué dulce es, y qué hermoso, pero cómo todos estamos tan aterrorizados de ello. Y especialmente, a medida que envejecemos, que construimos estas paredes a nuestro alrededor, y ya sabes, es más difícil. En 2018, mientras que el resto de Hollywood estaba frenéticamente borrando sus redes sociales y emitiendo declaraciones cuidadosamente redactadas, Diane publicó algo que conmocionó a la industria. Woody Allen es mi amigo. Y sigo creyendo en él. Incluso enlazó a una vieja entrevista de 60 Minutes, donde Allen negó las acusaciones. Un tuit, 24 palabras. Eliminación de carrera. De la noche a la mañana, Diane se transformó de icono feminista a enemigo público. La mujer que había pasado décadas representando la independencia y el respeto por sí misma, se convirtió de repente en la cara de la negación de un movimiento construido sobre la exposición del maltrato. Los hilos de Reddit explotaron con miles de comentarios que la calificaban de sorda, desubicada e incluso cómplice. Los antiguos fans que habían crecido idolatrándola se sintieron personalmente traicionados. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el sistema de venganza de Hollywood. No te destruyen públicamente. Lo hacen silenciosamente a puerta cerrada, donde nadie puede probar nada. Fuentes de la industria afirman que después del tuit de Diane, ciertas puertas simplemente dejaron de abrirse para ella. Los proyectos para los que podría haber sido considerada de repente fueron para otras actrices. Las llamadas telefónicas que antes se devolvían inmediatamente pasaron al correo de voz. Fue un exilio profesional disfrazado de declive natural de la carrera. El costo psicológico fue devastador. Los amigos describieron cómo Diane se transformó de alguien que siempre había confiado en sus decisiones a alguien que parecía genuinamente confundida por la reacción. Había defendido a un amigo, algo que antes se consideraba honorable, y de repente estaba siendo tratada como una paria en su propia industria. Pero si crees que la traición de Hollywood fue el capítulo más oscuro de la historia de Diane, estás muy equivocado. Porque la verdadera pesadilla que persiguió sus últimos años no fue la destrucción de su carrera. Se trataba de ver a su propia mente potencialmente seguir el mismo camino aterrador que ya había destruido a la persona que más amaba. Yo era una mujer ordinaria, pero tenía una enorme cantidad de voluntad que mi madre me dio, esa voluntad. Y creo que he hecho mucho con lo que tengo. Durante 15 años agonizantes, Diane vio a su amada madre, Dorothy Hall, desaparecer lentamente en la niebla de la enfermedad de Alzheimer. Lo llamó el adiós más largo, y los que la conocieron dicen que ese trauma nunca la abandonó. Esto no era solo perder a un padre, era ver cómo la identidad entera de alguien, sus recuerdos, su misma esencia, se borraban sistemáticamente pieza por pieza. Bueno, realmente lamento no haberle dicho a mi madre muchas cosas que desearía haberle dicho, que se las hubiera dicho a la cara. Que Diane vertió ese dolor en sus memorias, tratando desesperadamente de reconstruir las piezas de la vida de su madre, utilizando viejos diarios y fotografías descoloridas. Pero esto es lo que aterroriza a cualquiera que haya presenciado el Alzheimer de cerca.
La constante pregunta inquietante: ¿seré yo la próxima? En esos últimos meses empezaron a circular susurros por los círculos internos de Hollywood. Gente que había trabajado con Diane durante décadas empezó a notar cosas. Olvidos durante las conversaciones, apariciones canceladas explicadas como conflictos de programación, una retirada general de la vida pública que siempre había abrazado, el tipo de señales de advertencia sutiles que los familiares de pacientes de Alzheimer aprenden a reconocer con escalofriante claridad. Los expertos de la industria afirman que el misterioso mensaje final de Diane no era solo emocional, era profético. Las fuentes sugieren que puede haber estado experimentando síntomas tempranos y sabía exactamente lo que se avecinaba. Imaginen el terror de sentir que su propia mente empieza a fallar, sabiendo que está siguiendo el mismo camino que ya se había cobrado a su madre. Esto explica todo sobre su comportamiento en esos últimos meses. La repentina venta de la casa no se trataba de reducir el tamaño. Se trataba de poner sus asuntos en orden mientras aún podía. La retirada de la vida pública no se trataba de estar cansada. Se trataba de proteger su dignidad antes de que el inevitable declive se hiciera visible para el mundo. Como que supe desde el principio que tenía que hacer un trato con el diablo. Y el trato era: ¿realmente quiero perseguir mis objetivos? Porque vi que mi madre no podía perseguir sus objetivos estando casada y siendo madre. Oh, ¿ves lo que quiero decir? Porque tu madre Hollywood tiene una historia brutal con las estrellas que envejecen, especialmente las mujeres. Adoran la juventud y descartan a cualquiera que muestre signos de vulnerabilidad o declive. Para alguien como Diane, que había construido su carrera sobre un ingenio agudo y un humor rápido, la perspectiva de perder esas facultades mentales debió ser absolutamente aterradora. Ese mensaje final puede que no haya sido una confesión sobre los secretos de Hollywood en absoluto. Puede que haya sido su intento desesperado de preservar sus pensamientos, sus recuerdos y su verdad antes de que desaparecieran para siempre en la misma oscuridad que se había cobrado a su madre. Una carrera contra el tiempo para grabar lo que más importaba mientras aún recordaba lo que era. Ahora, aquí es donde la historia de Diane se convierte en una advertencia sobre lo que ocurre cuando te niegas a doblegarte ante la mentalidad de la mafia de Hollywood. Porque defender a Woody Allen no solo dañó su reputación, sino que desencadenó una ejecución profesional que los veteranos de la industria reconocen como la versión moderna de la antigua lista negra de Hollywood. Verán, Hollywood ha perfeccionado el arte de destruir carreras sin dejar huellas dactilares. No envían memorandos ni hacen anuncios públicos. En cambio, utilizan lo que los expertos llaman la campaña de susurros, una red de agentes, productores y ejecutivos que eliminan silenciosamente ciertos nombres de las listas de consideración. Después del tuit de Diane defendiendo a Woody Allen, múltiples fuentes describen un patrón escalofriante. De repente, papeles que habrían sido perfectos para ella fueron para otras actrices. Proyectos en los que había expresado interés siguieron adelante sin ella. Los directores de casting, que solían llamar directamente a su agente, empezaron a afirmar que iban en una dirección diferente. La batalla psicológica fue quirúrgica. En los eventos de la industria, las conversaciones se detenían cuando ella entraba en la sala. Colegas de toda la vida ofrecían sonrisas educadas, pero evitaban una interacción significativa. No fue oficialmente vetada de nada,
Simplemente fue borrada gradualmente del ecosistema que la había mantenido durante décadas. Nadie lo usa nunca. Y estoy empezando a pensar que soy rara. ¿Crees que estás empezando a pensar eso? Piensen en el costo mental de ese tipo de aislamiento. Diane había pasado más de 50 años construyendo relaciones en esta industria. Y de repente estaba siendo tratada como una paria por un delito de defender a un amigo. Para alguien cuya identidad entera se construyó en torno a ser la excéntrica querida de Hollywood, esta muerte profesional por 1000 cortes debió ser devastadora. Los expertos de la industria afirmaron que esta exclusión aceleró su declive físico. El estrés de ver cómo su carrera era desmantelada silenciosamente, combinado con la culpa de preguntarse si su lealtad había sido equivocada, creó la tormenta perfecta para que surgieran problemas de salud. Ese mensaje final, algunos creen que contenía nombres, una lista de todos los que habían participado en su eliminación profesional. Otros piensan que fue su disculpa a las víctimas que pudo haber protegido sin saberlo al defender a Allen. De cualquier manera, la venganza de Hollywood fue completa. Habían destruido con éxito a uno de sus iconos más queridos por negarse a abandonar a un amigo controvertido. Y la parte aterradora, nadie admitirá nunca que sucedió. Pero hay otro secreto oscuro del pasado de Diane que Hollywood ha trabajado horas extras para mantener enterrado. Y se trata de la decisión más vulnerable que jamás haya tomado. Convertirse en madre soltera a los 50 años, cuando la mayoría de las mujeres de su edad se convierten en abuelas. Quiero decir, se me ocurrió desde los 39 años en adelante. Y por qué se me ocurrió tan tarde ya es un problema. Quiero decir, desearía que se me hubiera ocurrido cuando tenía como 25 años, pero llegué a él cuando llegué a él. Y mira, fui un desarrollador lento. En 1996 y 2001, Diane adoptó a 2 niños, Dexter y Duke, en lo que los medios de comunicación retrataron como una conmovedora historia de maternidad tardía. Pero los expertos de la industria susurran sobre detalles que fueron cuidadosamente borrados de los registros públicos. ¿Quiénes eran los padres biológicos? ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a estas adopciones específicas? ¿Y por qué Diane ha sido tan ferozmente protectora de cualquier información sobre sus orígenes? Esto es lo que no encaja en la historia romántica de Diane. Esta es una mujer que tuvo relaciones de alto perfil con Warren Beatty, Al Pacino y Woody Allen, algunos de los hombres más poderosos de Hollywood. Sin embargo, después de que su relación con Allen terminó, nunca se casó con nadie. Nunca tuvo otra relación pública seria. Para alguien que claramente quería tener hijos, ¿por qué elegir la adopción individual en lugar de encontrar una pareja? Fuentes de Hollywood sugieren que puede haber habido acuerdos privados involucrados en estas adopciones. El tipo de acuerdos entre bastidores que hacen las personas poderosas cuando los embarazos ocurren en momentos inoportunos o cuando las carreras necesitan ser protegidas. Piensen en cuántos escándalos de Hollywood se han resuelto silenciosamente a través de acuerdos de adopción que benefician a todos los involucrados. El momento es particularmente sospechoso. Ambas adopciones ocurrieron durante períodos en los que Diane estaba experimentando importantes cambios en su carrera. Estaba usando la maternidad como una forma de reinventar su imagen después de contratiempos profesionales, ¿o estas adopciones estaban conectadas a secretos que estaba guardando para otras personas en la industria? La crianza tardía de los hijos tuvo un costo brutal en la salud y la energía de Diane. Criar adolescentes entre los 60 y los 70 años es agotador en circunstancias normales.
Pero hacerlo como madre soltera mientras se mantiene una carrera en Hollywood, esa es una receta para el colapso físico y mental. Entonces, ¿qué le pasó realmente a Diane Keaton en esos últimos meses? ¿Fue su misterioso mensaje una confesión sobre los secretos más oscuros de Hollywood? ¿Una advertencia sobre el trato cruel de la industria a las estrellas que envejecen? ¿O simplemente las palabras desesperadas de una mujer que perdía su batalla con su propia mente? La verdad murió con ella, enterrada bajo capas de secreto de Hollywood y silencio familiar. Pero una cosa es cierta. Su historia expone la brutal realidad detrás de la brillante fachada de Tinseltown. ¿Qué otros secretos se están llevando a la tumba nuestras queridas estrellas?